Buenos días, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Gracias por asistir, gracias por estar acá. Miércoles 17 de junio de 2020. Eh, Recuerden, ya estamos prácticamente a 15 días de culminar el año escolar y eh, ya saben ustedes las disposiciones, los portafolios, las personas que ya han ido trabajando todas las semanas ya no las tienen que entregar. Entonces, ya está cumplido por ese lado. Solo las personas que por A o B situaciones no se han podido conectar o no han estado mandando regularmente las tareas, tienen que hacerlo en el DC físicamente. Ya saben ustedes eso. Justamente con los lineamientos del Ministerio de Educación, lo que se trata es de, por un lado, a ustedes hacerles un repaso. También hay que hacer una contención emocional, un acompañamiento básicamente para que ustedes estén eh, activos en la escuela. Entonces, ya de aquí entran a un periodo de vacación y tenemos que esperar las disposiciones para ver cómo iniciamos clases el 1 de septiembre. Si es que ya se lo hace de forma presencial o sigue de forma virtual. De seguirlo de forma virtual, pienso yo que se debe implementar algún tipo de sistema, algo para tener ya más control de lo que se está haciendo, porque ustedes sabrán o verán que ha estado un tanto desorganizado lo de ahora. También, si es que se lo hace de forma presencial, supongo yo que deben haber otras medidas de seguridad, porque esto de la pandemia del COVID-19 no va a desaparecer así nomás. Entonces, eso es, chicos, como siempre, yo empiezo la clase con una frase, ¿no? Y acá la frase es, el camino al éxito es la actitud. Chicos, en nosotros, para cualquier cosa que hagamos, depende el resultado, mucho depende de la actitud y las ganas que le pongamos. Por ejemplo, no sé si los ha pasado que cuando tengo que hacer algo y lo hago de mala gana, me sale mal. ¿Les ha pasado o no les ha pasado, chicos? Sí, Sí, no. Entonces, a veces es recomendable ponernos a pensar un par de segundos en eso y cambiar un poco la actitud y ahí nos saldrán mucho mejor las cosas. Eso es, chicos. Ahora, con respecto a la tarea, ustedes recordarán que en clases nosotros hicimos unos trabajos ya acerca de los datos de estadística. ¿Se acuerdan ustedes que practicamos en el laboratorio de computación, hicimos el ejercicio en las computadoras y los hicimos en hojas de cálculos acerca de la moda, la mediana y el rango? ¿Se acuerdan ustedes? sí, ¿No es cierto? sí. Entonces, la actividad de esta semana era eso, básicamente eso, solamente que yo les había pedido que ingresen al link de las estadísticas. Dice que le escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado. Déjenme ver, puede ser el internet. Gracias. Ahí mejoró tal vez. Sí, no. Sí, Liz. Sí, gracias. Entonces, fíjense, esto es parte de un planteamiento de problema, ¿no? Que es, por ejemplo, el organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que tentan contra los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se fijaron, todos los compañeros docentes en todas las asignaturas tomaron estos temas de los derechos humanos. Dice, tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA. ¿Qué era la OEA? ¿Quién se acuerda qué era la OEA? ¿Qué es la famosa OEA? ¿Quién se acuerda? ¿La organización de qué es? ¿Qué es? ¿De qué dicen que es la organización? De Estados Americanos. Voy a creer que se han olvidado con la cuarentena. Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros, cuyas denuncias pasan por una serie de instancias.
El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019 por parte de los países del continente americano. Y justamente aquí está el link. Si entramos a ese link, por acá. Si entramos en ese link, tenemos esto. Es la página multimedia de las estadísticas. Ustedes sabrán, chicos, o se acuerdan que cuando nosotros hicimos esos cálculos en la hoja de cálculo, valga la redundancia, esto lo podíamos nosotros graficar. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que lo podíamos graficar? Entonces, si vamos por acá, por ejemplo, fíjense, podemos ver un historial de peticiones recibidas. Y ya di clic donde no debía, ya, así está bien. Fíjense, yo puedo, en este cuadrito, en este mapa que es interactivo, yo puedo ir seleccionando por gráficamente y me va dando estadísticas. Fíjense cómo me dice, por ejemplo, Estados Unidos, total del 2006, perdón. Acá puedo ir de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, está Bolivia, Guyana, también hay Bolivia, no, Surinam, Venezuela. Nos perdió Bolivia, no hay Bolivia. Bolivia debería estar por aquí, pero no. No asoma. Nos perdió, vamos a hacer la reclamación. Bueno, acá también ustedes pueden desplegar y ustedes podrían ver, por ejemplo, busquemos solo Ecuador, qué ha pasado en Ecuador. Y estas son estadísticas solo del Ecuador. Fíjense ustedes, estas peticiones son documentos que ingresan a la Comisión de Derechos Humanos cuando en instancias ya nacionales ya no se tiene o se han vulnerado derechos, ¿no? Entonces ahí es cuando las personas, los organismos recurren a un organismo internacional. Si es que por A o B aquí ha pasado que han vulnerado sus derechos y no ha sido debidamente visto o por la justicia o debidamente seguido el proceso, siempre hay una oficina. Aquí en Cuenca solía haber una oficina en la calle Larga, no sé si es que existirá todavía o dónde se pasaría, justamente de la Comisión de Derechos Humanos, donde ustedes podían llegar y poder hacer un reclamo o poder hacer una denuncia. Entonces, fíjense cómo hay de todo. Peticiones pendientes, peticiones de decisión de abrir trámite, informes de inadmisibilidad que no se pueden admitir, peticiones de admisibilidad, casos de fondo, informes de fondos publicados, decisiones de archivo, etcétera, etcétera. Y acá tenemos otro cuadrito, como los que básicamente hacíamos en Excel, ¿se acuerdan? Un cuadro de barras, donde podemos ver gráficamente cómo va subiendo, cómo se ha comportado. Si ustedes se fijan acá, esto va formándonos una curva, donde fíjense que 2016 y 2019 son los años con más peticiones recibidas. Además, en esta paginita ustedes pueden, si se fijan acá, pueden compartir, pueden hasta descargarse los cuadros, pueden también ponerlo en pantalla completa. Entonces, ustedes tenían que entrar acá. Y este es el cuadrito de la tarea. Este es el cuadrito de la tarea. Fíjense, voy a abrir la tarea por acá. Lo que ustedes tenían que hacer era calcular la media y la moda de este cuadro de acá. Primero tenían que ustedes ordenar acá. Tenían que ordenar acá
de forma ascendente la tabla de los datos. ¿Qué es ascendente? ¿De dónde va el ascendente? Que sube. Exacto, que sube de menor a mayor. Entonces, acá yo tenía que poner el nombre del país y la cantidad. Tenía que ordenar en esa tablita. Y luego acá tenía que calcular la media, la moda y la mediana a partir de los valores del cuadro anterior, a partir de estos valores de aquí. Abro acá. Dicen los valores que dicen, digamos, Cuba 21, Costa Rica 56. Sí, estos valores de aquí. Que dice Argentina 135, Barbados 3, Bolivia Y ahí 100. sacamos, de ahí sacamos la media aritmética, ¿verdad? Sí, media, moda y mediana. Entonces, Gracias. fíjense chicos, acá podemos cambiar el cuadro a peticiones recibidas. Acá está pendientes de estudio inicial. Vamos a ver. Este caso es enviado a la Corte de Derechos Humanos, es una instancia superior a eso. Esto que decíamos de acá es de la OEA, entonces a la Organización de Estados Americanos. Esto se queda acá en Latinoamérica, pero si por A o B no se da solución aquí, esto puede pasar a una instancia mayor. Entonces, esta es la Corte de los Derechos Humanos, Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, fíjense cómo tenemos acá. Y podemos igual ver un cuadro con barras, que igual me va formando una curva. Si se fijan ustedes acá, me va formando una curva. Y puedo ver cuál ha sido el comportamiento de las peticiones pendientes de estudio inicial. Fíjense cómo me va dando datos desde el 2011 hasta el 2019. Si yo quiero ver más informes, tengo acá informes anuales por años. Acá nos da cómo usar los gráficos, podemos descargarlos también, podemos tenerlos, podemos compartirlos, porque esta información es pública. Recuerden ustedes que siempre tratando de nombrar la fuente se puede usar la información. Y fíjense, acá está el glosario. Dice, la petición es una denuncia presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se alegan violaciones a los derechos humanos. Tras la adopción de un informe de admisibilidad, la petición se convierte en un caso. Note acá, esta es la parte clave acá. Se alegan violaciones a derechos humanos. Entonces, chicos, pregunta, ¿qué derechos humanos nomás conocen? A la salud, a la vida, Ya, a la primordial. educación, A la educación, Salud, educación, ¿qué más? al trabajo, Trabajo también, sí. vida digna. Vida digna, sobre todo. Tiene que ser muy importante eso. al descanso, Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué más? ¿Tienen idea desde cuándo se da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿O no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, voy a mostrarles acá para que no solo me crean. Espérenme un ratito, voy a contesto acá. Allá. Veamos. Les comparto acá la pizarra. Chicos, esto de los derechos humanos no siempre existió y básicamente se dio a partir de todo el cambio mundial que se dio luego de la revolución industrial y luego de las dos guerras que tuvimos a nivel mundial. Aquí es cuando, fíjense acá, el 10 de diciembre de 1948, en resolución 217A,
Dice, como ideal común para todos los pueblos y naciones, estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Fíjense que desde la aprobación de 1948 se ha traducido a más de 501 idiomas. Entonces, ustedes por historia saben cómo se manejaban las clases sociales antes de la Revolución Industrial. Luego de la Revolución Industrial se da este otro fenómeno que supongo que con su tutora lo tocaron muy bien, ustedes lo dominan, eh, el fenómeno del capital, el fenómeno del capitalismo, el socialismo, se da otros estratos sociales y se comienzan a violar derechos, ¿no es cierto? Y luego esto se agudiza con las guerras. Luego de eso, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se hace este pacto, se hace esta declaración universal, de los cuales fíjense chicos que hay derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles, políticos. Por ejemplo, aquí está parte de lo que ustedes decían, derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y gozar beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Esta parte es interesante, fíjense, beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Pero chicos, lastimosamente esto por historia, ustedes sabrán que no siempre se cumple. A lo mejor pueden decirme ustedes si se cumple actualmente en nuestro país. No, licenciado. ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen acceso a la educación ni a la salud. Correcto. Hay personas que no tienen acceso a la educación y a la salud, a más que en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, también en la República del Ecuador, nosotros en nuestra Constitución tenemos eso estipulado, que tiene que nosotros garantizarnos del Estado derecho a la educación. Pero yo quiero hacerles notar algo aquí, chicos, a la que si bien es cierto, este es un derecho nuestro, pero que a la vez se ha convertido en un tema político y en un tema de los gobiernos para tenernos en la palma de la mano, chicos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros esperamos demasiado del gobierno, esperamos demasiado de los gobiernos, y eso no es bueno. Tenemos que ser independientes, tenemos que tratar de nosotros crear las condiciones necesarias para eso. Por ejemplo, ahora una condición necesaria, fíjense, el año que viene ya es año electoral y se van a elegir de nuevo autoridades. Una condición necesaria sería tratar de elegir a las personas más capaces. Por mí, yo hago una campaña de no votar. Pero bueno, ¿quién soy yo? Acá, fíjense, también tenemos derechos civiles y políticos. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, igualdad ante la ley, juicio justo, presunción de inocencia, la libertad del pensamiento. Y aquí quiero que noten algo, chicos, importante, que se dice mucho en estas épocas. Por ejemplo, cuando una persona, un delincuente, mejor dicho, es detenido, se dice mucho, se cuestiona que la policía o los agentes no le pueden tocar, que enseguida caen derechos humanos. Pero cuando en cambio una persona es agredida, la persona, por ejemplo, agredida, en ella no se centra mucho los derechos humanos. ¿Han escuchado ustedes eso? Va un asaltante, le agrede a la señora, vienen, le golpean al asaltante y derechos humanos está más con el asaltante que con la señora. ¿Se han visto eso? ¿Se han escuchado eso? Sí, Entonces, fíjense chicos, cómo desde ahí ya no es justo, desde ahí ya no se le ve justo a esto de los derechos humanos. Entonces, chicos, miren, por acá les muestro 30 derechos.
todos nacemos libres e iguales. ¿Esto se cumplirá en todo el mundo? No. ¿Sí o no? Que no se cumple. Y el resto ya se fue, solo la Daniela está contestando. ¿Qué pasó? También tenemos iguales, todos iguales ante la ley, derecho justo, derecho a la presunción de inocencia. Se han visto las noticias, perdón, las películas policiales que dice que es inocente hasta demostrar lo contrario. ¿Se han escuchado ese término? Se refiere a eso, derecho a la presunción de la inocencia. Cuando le cogen por algún delito, no presumen que usted es culpable, sino presumen que usted es inocente, hasta que demuestren que usted es culpable. Fíjense, derecho a la intimidad. Y aquí esta parte es importante. ¿Se acuerdan que yo les mostré el video Nada es privado? ¿Alguien vio en Netflix? ¿No le vio? Fíjense, nuestros datos no son privados y muchas de las veces nosotros mismos damos el consentimiento para que los usen. Incluso hay acá una teoría que se meten por nuestras cámaras web. Entonces hay personas que incluso camarita fuera. Nadie será torturado, nadie será esclavizado. No detención arbitraria o destierro. Derecho de asilo. Y fíjense por qué muchas personas, si vieron el caso de los Bucarán, si vieron el caso del Dalo Bucarán, que pidió asilo en Estados Unidos, Sí. se basa en estos derechos que están, derechos universales, que están constituidos en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, por eso es que pueden hacer ellos eso. Derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho de libertad de expresión. ¿Habrá libertad de expresión completamente? No creo. Aquí, aquí hay una parte interesante, miren. Estas dos, de hecho. Derecho al matrimonio. Por ejemplo, en parte de la base de las comunidades minoritarias que se llamaban y que querían el derecho igualitario y querían el matrimonio igualitario, se basaban en este derecho universal, el derecho al matrimonio. Entonces ellos decían, es un derecho de las personas y nosotros somos personas, entonces tenemos derecho al matrimonio. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque hace no más de una semana salió la noticia que se cumplió un año en el Ecuador desde que se admitió el derecho y el matrimonio igualitario. Fíjense acá, libertad de reunión. Esto no se cumple en todo el mundo. También otro derecho universal es la libertad de religión. ¿Se han escuchado ustedes de eso? En teoría, cualquier persona puede profesar cualquier religión, ¿sí o no? Sí. Les comento que, por ejemplo, en Rusia que mayoritariamente tienen la iglesia ortodoxa, otras religiones no pueden reunirse. Y es el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que no se pueden reunir libremente. Allá en Rusia son fuertemente perseguidos, incluso les han quitado sus bienes, si es que les encuentran reunidos, les llevan presos, les torturan. Entonces, fíjense ahí nomás cómo ya están violando algunos derechos humanos. Derecho al ocio, eso les ha de gustar a ustedes, ¿sí o no? ¿O no? Cuenten, Sí, hombre, que están dormidos. sí, pero no tanto. Derecho al trabajo, seguridad social, democracia, nivel de vida adecuado, la educación, cultura, no ser privados de los derechos, derecho a las libertades y respetos, personalidad jurídica. Los derechos más violados, fíjense acá, nadie será sometido a esclavitud ni servidumbre. Por ejemplo, en el caso de África, eso es tenaz. Todavía creo que hay esclavitud en pleno siglo XXI. Todos somos iguales ante la ley, segurísimo.
La persona que robó millones de dólares en la avioneta está preso. No. No, La persona que salió sin mascarilla en la cuarentena estuvo preso ese mismo día, ¿sí o no? sí. Sí. Entonces, no todos somos iguales a la ley y eso se da ¿por qué? Porque las partes del Estado, específicamente acá, las partes judiciales son politizadas. No es que aquí entra gente que pueden ser muy capaces, no digo que no, pero siempre entran porque son amigos del presidente, del ministro, siempre entran amigos de las personas que entran al poder y ustedes eso ya lo van a ir viendo si es que no lo han palpado. Derecho a la libertad de movimiento, derecho al trabajo. Por ejemplo, acá se criticaba mucho esto para entrar al semáforo amarillo, el derecho al trabajo. Pero recuerden ustedes que estamos en un caso especial, estamos en pandemia donde está muriendo gente. Por eso es que esto se agudizó más a la libertad de movimiento. Todos podemos movernos por cualquier lado, especialmente dentro de nuestro territorio donde nosotros somos oriundos. Es decir, nadie podría decirnos no te vayas de Quito a Cuenca, de Guayaquil a Machala, etcétera, etcétera. Pero fíjense que esto no se cumple a nivel internacional. Usted puede irse a los Estados Unidos así nomás. No, No. tiene que hacer un proceso. Exacto. Entonces, acá hay una pequeña variación al derecho libre de movimiento. Ustedes para irse de un lugar a otro no pueden hacerlo fácilmente, pero dentro de su propio territorio sí. Entonces, fíjense chicos, acá tenemos la lista y resumen. Si quieren les paso por acá por mensaje. Voy a pasar por mensaje acá para que tengan todos. Y ya. Y para finalizar, para que de pronto no se acuerdan, aunque ya deben haber hecho la tarea, ¿sí o no? Acá tenemos la media, un repaso de esto. Fíjense, tenemos media, mediana y rango. La mediana, el promedio de los números, básicamente, media, perdón, el promedio de los números. Fíjense, básicamente es acá sumar todos los números que tenemos y dividir para el total de datos que tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La suma nos da 49 para 7. Dígame, ¿La media aritmética es el número de peticiones o el número de países? en la tarea, la media aritmética. Sí. Aquí, aquí. La media sería sumar todos estos datos y dividir para el número. Sería sumar este de aquí, el 668, más el 2, el 4, el 1, 66, sumar todos estos datos. Y dividir para el total. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Tengo que sumar estos datos y dividir para 29. Ahí me da este de aquí que es la media, que sería el promedio. La mediana es el número de la mitad. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando teníamos números impares era facilito sacar la mediana? Porque siempre voy a tener solo un número en la mitad. Pero cuando se trata de una cifra par, entonces ahí voy a tener dos números en la mitad. Acordaránse de eso, chicos. Dice la moda, el número que más aparece. Entonces nosotros tenemos que igual venir acá y ver cuál es el número que más aparece. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me perdió. Ya, aquí. Yo tendría que buscar el número que más aparece. Recuerden que si están haciendo con el Excel, tal vez, esa es la fórmula y les sale automático. Pero aquí a simple vista, no tenemos un número que más aparece, ¿sí o no?
Un número exacto que más aparece no hay. Es el 0. Sí, aquí sería el 0 en este caso. Sí, gracias por la Pero observación. Licen, ¿no es el que tiene más peticiones en sí? La moda, no. Es el número que aparece con más frecuencia. Fíjese acá como en el ejemplo. 3, 5, 5, 6, 8. El 5, 5 es el número que más aparece. En el dato de acá no tenemos una cifra que más aparece, pero en cambio fíjense acá en el 0. Si vemos en el 0, tenemos Bahamas, tenemos Dominica, Guyana. Eso les podríamos tomar como dato y sería el 0 el número que más aparece. Y luego el rango, fíjense, el rango dice, bueno, el rango no está pedido en el deber, ¿no? Pero como recordatorio, la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces yo tomo el número máximo que tengo y el número mínimo y le resto. Y eso es mi rango. Entonces, fíjense, chicos, no está complicada la tarea. Es más, supongo que ya deben haberla terminado, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen dudas, chicos? ¿Dudas al respecto? No. No, creo que es claro, ¿no es cierto? No hay donde perderse, ¿sí o no? Entonces, eso chicos. Como recomendación, acá se dice que ya estamos, ponen la analogía que estamos en semáforo amarillo, pero que el semáforo amarillo es acelera más en los carros. ¿Se han visto? Cuando el semáforo se pone en amarillo, en vez de frenar, acelero más. Entonces, chicos, a lo mejor ustedes no salen de casa y si lo tienen que hacer, háganlo con mucho cuidado. Y a lo mejor papá, mamá tiene que salir porque tiene que trabajar. Entonces, chicos, por favor, ustedes sean las personas que les recuerden las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque esto nos va realmente a salvar. Recuerden ustedes que no es lo mismo enfermarse ahora que está el sistema de salud colapsado, que ustedes no podrían tener acceso ni a un respirador, que tal vez de aquí a un año que esto ya está más suave y podría tener más posibilidades de vivir. Eso es, chicos. Gracias por asistir. Prendan la cámara siquiera para despedirnos. Muchas gracias. Nos queda menos de un minuto. Siempre se suele cortar, por eso mejor ya me despido. Gracias, chicos. Recuerden que está cargado en el modo. Tienen hasta la tarde para enviar. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Cuídense. Hasta luego, Licen, cuídese. Bye, chicas. Cuídense. Hasta luego. Licen. Gracias. Hasta luego, Bye, Licen, cuídense. Chao. bye. Cuídense. Chao.